Namaskar, vamos a comenzar. Quiero dar las bienvenidas a todos a esa serie de cursos que está siendo organizado por el movimiento llamado Amandala Samaj de África. Amandala es un movimiento que está basado en fortaleza, sabiduría y trabajo colectivo, crear una comunidad para resolver los problemas. Las masas son las soluciones, los protagonistas de las soluciones que enfrentan las comunidades. Está siendo apoyado por el PRAUD de Brasil, PRAUD de Estados Unidos y muchos miembros de Europa están también apoyando en África. Bienvenidos. Vamos a tener 28 clases y hoy tenemos nuestra querida profesora Kathleen. Ella tiene experiencia de 40 años enseñando, pero voy a dejar que Gurubati la presente. Por lo que yo sé, es una de las mejores profesoras que tenemos hoy de educación humanista en el mundo. El Samaj Amandala de África tiene muchos cursos, organiza cursos de PRAUD, cursos sobre yoga y meditación, programas en YouTube. Tienen algunos proyectos en Ghana. Está abierto a todo el mundo. Y dejo ahora a Gurubati que presente a la profesora. Personalmente, ella es mi profesora de educación humanista. Entonces yo estoy muy contento de tenerla aquí. Namaskar. Namaskar a todos. Yo estoy muy feliz de poder presentar a Kathleen, la profesora. Es una profesora en la escuela de la Universidad de Long Island. Fue director en la Universidad de Vermont de Educación Progresista. Ha publicado varios libros y artículos sobre democracia y educación, teoría crítica y espiritualidad en la educación. Su primer artículo académico sobre educación humanista fue publicado en 1988 y ha continuado estudiando sobre ese tema. Normalmente está asociada a un grupo de investigación en la Universidad de Vermont sobre problemas ambientales. The floor is yours. Gracias por la introducción. No estoy muy segura. ¿Quién sabe qué y qué tipo de experiencia? Yo digo, yo no soy una experta en África. Mi área es educación humanista. Yo me disculpo por si os presento algunas cosas que ya conocéis. Porque yo, la verdad, no sabía, no estaba seguro de...
Yo creo que al final vamos a tener ocasión de dividirnos en grupos pequeños y una oportunidad para crear comunidad. Creo que voy a empezar. Creo que voy a empezar primero sobre el humanismo mismo, porque no sé lo que todo el mundo aquí conoce. Es una teoría que desarrolló Prabhat Sarkar, esa teoría del humanismo. Ese libro fue en 1981, La liberación del intelecto. Y voy a leer una cita de Sarkar que define un poco lo que es humanismo. Él dice: todas las moléculas, átomos, electrones, protones, positrones y neutrones son la verdadera expresión de la misma conciencia suprema. Aquellos que recuerdan esta realidad, que mantiene esta realización siempre viva en sus corazones, se dice que han alcanzado la perfección en la vida. Ellos son los verdaderos devotos, los verdaderos bhaktas. Cuando el espíritu subyacente del humanismo se extiende a cada cosa animada y inanimada en este universo, yo he designado esto como neumanismo. Este neumanismo elevará el humanismo a universalismo, el culto del amor a todos los seres creados de este universo. Hay mucho que desempacar en esta definición. Sobre la conciencia suprema, la fuerza creadora de este universo, que muchas religiones le llaman Dios. Pero esa idea de que todos venimos de la misma fuente, que todos somos uno para comenzar, pero hemos olvidado eso. Entonces, por olvidar eso, este mundo está caracterizado por el conflicto. If you can pause between sentences just for translators. Okay. Shall do. Yes. Esta conexión con toda la creación es lo que muchas personas llaman amor o agape. Realmente es un concepto muy simple, aunque sea muy complejo. La expansión del amor a toda la creación. Entonces, el humanismo extiende las ideas básicas de humanismo y vamos a hablar un poco más de esto más tarde. En el contexto actual, ¿cuántos de vosotros, si podían, han oído este concepto del antropoceno? ¿Este concepto lo conocen? ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Quién lo conoce? No veo mucha gente levantando la mano. Espero que algunos sean familiarizados con este concepto, el concepto de antropoceno. Es muy importante entender este concepto para promover neumanismo. Somos unas criaturas que llevamos aquí 10 millones de años, con un clima relativamente estable y civilizaciones. Y muchas personas en este planeta disfrutan de una estabilidad, confort, que otros no. Muchos científicos dicen que estamos entrando en una nueva era a causa del impacto de los humanos en el planeta, por la extracción mineral, por la excesiva desechos, basura. Entonces, esto es una nueva época geológica del planeta. Y ese periodo, el periodo del impacto del humano sobre el planeta, lo llaman antropoceno. Muchos científicos nos dicen que estamos en un periodo de una gran aceleración. Todos estos cambios, el calentamiento global,
amenazan nuestra misma sobrevivencia en este planeta. Algunos expertos llaman a esto el Capitolceno. Y esto reconoce que no son todos los seres humanos responsables de esta catástrofe, sino más bien un paradigma económico y unos valores y algunas civilizaciones que han creado este problema, no todos los seres humanos. Y las consecuencias más visibles de esto son inundaciones, tornados, fuegos, cambios climáticos. Y yo tengo una historia muy personal. Yo vivo en Vermont, en Estados Unidos, que es un estado montañosa, que siempre se ha promovido como un lugar seguro. Pero hace un tiempo muchas tiendas fueron destruidas por unas inundaciones inesperadas en Vermont. Can you please go a little bit slowly for the translators? Thank you. Entonces, os contaba que esto es una experiencia personal. Siempre se considera Vermont el lugar en cuanto de desastres, el lugar más seguro. Y entonces yo entiendo ahora a las personas que viven en Haití, o sea, en Hawái, y entiendo que la dama Yolanda está viajando, donde ha sido destruido muchas por el fuego. Quiero decir algunas frases y me gustaría saber aquí si alguien ha sido afectado por los cambios climáticos. Si alguien puede comentar en el chat, simplemente comentar en el chat, alguien que ha sido afectado personalmente por el cambio climático. Anyone posting? Hurricane, and where was the hurricane? Puerto Rico. Alguien comenta que fue afectado por un huracán en Puerto Rico, inundaciones en el sur de Brasil, en el norte y central en Vietnam. Amar, su familia es de las Islas Canarias y hace 2 años hubo un volcán y fue reducida casi una parte de la isla a cenizas. Pero lo que quiero aquí enfatizar es que todos en el planeta de alguna manera hemos sido afectados. I didn't know a Canary Island was on fire right now. Muchos bosques de Canadá están ahora ardiendo. Estos son catástrofes no tienen precedente. Completamente nunca había pasado. Extinciones masivas. Las Naciones Unidas reporta que hay 1 millón de especies de animales y plantas que están en peligro de extinción. Los microplásticos en los océanos. Creo que no hace falta que os recuerde. Los plásticos amenazan a todas las especies, no solo las especies marinas, sino hasta los seres humanos. ¿Qué tiene que ver esto con la decolonización? La historia moderna está escrita en piedra, como estamos hablando, ahora que estamos hablando. I'm sorry, I should just be showing the slideshow here.
Si hay seres humanos dentro de unos cientos de años, leerán lo que está pasando ahora mismo. So really, I think the ultimate assumption here is that all of us who have been born in the 20th century and later. La idea es que todos los que estamos aquí ahora somos de alguna manera responsables por lo que está pasando. Decolonizar. La crisis global no puede ser solucionada o separada de la justicia global. Y esto es por lo que llamamos por eso estamos llamando aquí conectando la descolonización con el neohumanismo. La dominación de los seres humanos y la naturaleza son inseparables. También es verdad que muchos de los daños hechos por la crisis ambiental son sufridos por países que han sido colonizados antes. Entonces, ¿qué dice el humanismo sobre justicia? ¿Pueden leer esto? El intento de avanzar hacia la última realidad, formando una sociedad libre de todas inequalidades, con todos los mundos de la raza humana moviéndose en unísono, se llama Samastatua, principio de igualdad social. Debemos rechazar totalmente todas ideas hipócritas que son contrarias a este Samastatua y debemos dar la bienvenida a todas aquellas ideas que ayudan a los seres humanos a establecerse en ello. Entonces, ¿qué pasa con el humanismo? El humanismo es una filosofía en el mundo occidental, vino en la época del iluminismo, en el Renacimiento, y el individuo tiene la mayor importancia y ganó derechos. Y entonces se superó las supersticiones de la época medieval. Entonces el individuo... Sin embargo, algunos humanos eran considerados inferiores en el proceso y que no merecían esos derechos. Sabemos, las mujeres, las personas de color, los niños, las personas con alguna disabilidad, los no europeos, todos esos se consideran inferiores. Algunos grupos culturales se creían moralmente, intelectualmente, culturalmente y tecnológicamente superiores. Y ellos tenían un destino, su destino era conquistar, dominar, colonizar, esclavizar y civilizar a otros que eran menos humanos. El capitalismo y el colonialismo surgieron en paralelo. Ambos se caracterizaron por la consolidación de la riqueza en algunos individuos y países y por la explotación y opresión de las personas que eran conquistadas o anexadas. El capitalismo vino junto con el colonialismo. Y la superioridad del occidente está basado en este sistema de trabajo que explotó y esclavizó a las personas. Y esto creó la consolidación de esa riqueza en algunos individuos o países. La colonización
Creo esto es, yo sé que todos sabéis, pero quiero recordaros. La colonización fue implementada por la violencia, a menudo genocida, como en Estados Unidos, la desposesión, deslocalización y la introducción de nuevas enfermedades, la destrucción de economías locales y la devastación de las costumbres, lenguas y culturas locales. Was characterized by the dispossession of land, the introduction of disease, the disruption of local economies, and the devastation of local customs, language, and culture. Este último punto es muy importante en humanismo, ya que Sarkar enfatiza la valorización de las culturas locales y las lenguas, los idiomas locales, junto con el cultivo de un espíritu universalista, que ya hablaremos un poco más adelante. Esta colonización fue a menudo implementada por misionarios, por la conversión de misioneros religiosos y la imposición de dogmas para controlar la mentalidad de los colonizados. Esto también es parte de un humanismo. Sarkar habla de la idea de que la religión es a menudo usada para crear superstición, para crear complejos de inferioridad y creencias falsas para controlar a las personas. Otro que sucedió al mismo tiempo de crear este sentimiento de inferioridad es la pseudociencia. Quizás habéis oído hablar de los estudios en el siglo XIX de craneología, algunas ideas de eugenética. Todo eso es pseudociencia, donde se decía que algunas razas o géneros eran inferiores. Por ejemplo, el estudio de craneología, anatomía comparada, frenología, eugenética. Entonces, el colonialismo realmente deshumaniza los objetivos de la colonización y justifica su tratamiento brutal, pero también hace daño a los colonizadores, resultando en su degradación moral y cultural. Los colonizadores son degradados moralmente la educación occidental ha sido una de las más poderosas fuerzas de colonización en historia, divulgándose a través de ideologías dominantes del humanismo y la cultura occidental a través del planeta. And it has really spread the ideology of humanism and Western culture across the planet. Todas las cosas que tomamos como damos por sentado son parte de ese paradigma de los colonizadores del occidente. Por eso es tan importante la educación. Vamos a hablar de África y del colonialismo en África. Este es un mapa del África colonial. Seguramente habrá aquí gente más experta, pero este es el mapa antes de la colonización. Esto es como era África cuando fue colonizada. Muchos terrenos, muchos recursos eran por Italia, por Francia, Bélgica, Alemania. Son grandes territorios controlados por el norte de Europa. Are we doing okay in terms of speed?
Yes. Okay. All right. So again, Estos términos es importante considerarlo. Algunos, tal vez algunos lo conozcan, otros no. Son términos que usan personas que escriben sobre la colonización. Uno es el término de colonización interna. Y es importante cómo el complejo de inferioridad y superioridad son propagados. Es un concepto bien complejo e importante entender la colonización interior. Muchas maneras de inculcar por una cultura dominante. Cultura dominante significa que la cultura de los colonizadores trauma transgeneracional. Esto es un concepto nuevo. Aunque hoy lo conocemos hace tiempo, pero esta es la idea. La gente que sus padres, sus abuelos, sus ancestros fueron víctimas de esclavitud o de genocidio o deslocalización o opresión de cualquier tipo, todas las generaciones que vienen experimentan los efectos de esto. Y algunos estudiosos están viendo que hasta el código genético, yo no sé mucho de esto, el trauma influencia los sentimientos temporales de ansiedad, de miedo, muchas emociones, mucho parte del comportamiento. El racismo es una fórmula, es una discriminación y además no solo discriminación y poder, basado en la asunción de que una raza es superior a otra. El etnocentrismo es la manera en que tendemos a evaluar otra cultura basada en la asunción de nuestros antecedentes culturales. Esto es realmente parte del humanismo y parte de un trabajo de reflexión. Es importante entender nuestras vías, por nuestras asunciones culturales. Supremacía blanca, está muy claro. Son la creencia de que la gente blanca son superiores a las personas de otras razas y deben ser dominantes. También se puede referir al tipo de cultura que es creada. Este es un concepto settlers, establecido cuando las personas se mudan a un territorio colonizado. Por ejemplo, yo soy un settler en Estados Unidos porque mis bisabuelos venían del sur de Europa y vinieron aquí. Estos son los colonos que desplazamos a los indígenas, significa a los que vivían. Es un término también que tiene muchas connotaciones, pero puede ser aborígeno, simplemente las personas que se originaron en un lugar, los nativos o los descendientes de esos. La indigenización es la creciente concienciación de que debemos entender y valorar las perspectivas y el conocimiento de los indígenas. Y yo sé que los americanos, los indios de Brasil, a menudo son los que cuidan el medio ambiente
y actúan en movimientos sociales oponiéndose a los tubos de transporte de petróleo. Expand their knowledge of the kind of wisdom that indigenous people can bring. El conocimiento ecológico tradicional este concepto es importante porque nosotros tenemos un conocimiento muy estrecho por la educación occidental, un pensamiento muy lineal, y el conocimiento tradicional, ecológico tradicional, tiene su propia... Es la sabiduría que va pasándose de generación en generación sobre el lugar local. De nuevo, entonces las personas colonizadas tal vez han internalizado los mensajes de los colonizadores. Esto se llama mentalidad colonizada. La educación juega un papel importante en este proceso. Steve Biko dice, la arma más potente en las manos del opresor es la mente del oprimido. En las escuelas que crearon los misioneros, los niños eran tratados brutalmente. Eso ahora está información que está surgiendo ahora. Para hacerlos librarse de su cultura original. Steve Biko fue un revolucionario africano. And one of his quotes is, "The most potent weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed." Y claro, Paulo Freire en Brasil también nos ha ayudado a entender ese concepto. El postcolonialismo. Entre 1945 y 1975, la mayoría de las colonias ganaron su independencia y ejercitaron la autodeterminación política. Pero la verdad es que el colonialismo tomó unas nuevas formas, como imperialismo económico, encarcelación masiva, extracción de recursos, deuda estructurante, bases militares extranjeras, la media social, pseudocultura, ayuda externa, modelos de desarrollo e impuestos, austeridad y gobiernos dependientes. Estas son las nuevas formas de colonialismo. Entonces se llama postcolonialismo, pero realmente no hemos descolonizado todavía. Entonces, ¿qué es la descolonización? Claro, yo no he sufrido el proceso de colonización, pero yo lo he aprendido por la historia de nativos y muchos de mis estudiantes de varios países del mundo han experimentado esta descolonización. Pero los expertos en colonización realmente son las personas que han sufrido, han sido víctimas de la colonización. Pero todos somos responsables, yo creo, de desempacar esto. ¿Qué es la descolonización? El colonización es el proceso que revela y desmantela el poder colonial en todas sus formas. Esto incluye los aspectos escondidos o inconscientes que se mantienen en nuestras actitudes, hábitos, manera de pensar, cultura e instituciones, que mantienen el poder colonial y la opresión
sobre los demás. Y aquí una cita de Edgar Villanueva: la descolonización toma en el nos lleva al estómago, a lo más profundo del estómago de la serpiente, para confrontar la supremacía blanca, el complejo de Salvador y la opresión internalizada. En neohumanismo, ¿cuál es el proceso real de la descolonización? Para Sancharkar no habla mucho sobre descolonización. Sí que hablas de la experiencia colonial en India y reconoce que la experiencia colonial ha sido creada por la imposición de complejos de inferioridad. Pero en neohumanismo se habla que al proceso de meditación, educación y servicio social podemos superar los sentimientos que nos limitan, que limitan nuestra habilidad de amar a toda la creación. Entonces hay una discusión. Primero, el niño cuando nace tiene ego, su círculo de sentimientos es la familia. Entonces surge el geosentimiento, es el apego territorial. Que nos identificamos con un lugar particular o una nación. El sentimiento social, sociosentimiento, es el sentimiento de apego a una particular raza o religión, un grupo social, o una clase social. Y yendo más allá, estamos el humanismo, que es el apego a una especie, a seres humanos. Que los seres humanos, que piensa que el ser humano es superior al resto de la creación. Y eso nos da la habilidad para dominar al resto del planeta. Y por supuesto, el cuento está conectado con el capitalismo y la extracción de los recursos. Esto es lo que nos lleva al punto en que estamos hoy, donde toda la vida del planeta está amenazada. Entonces, el sentimiento último es el neohumanismo, el amor y respeto por todos los seres. En alguna manera, el geosentimiento es un concepto importante para algunas culturas indígenas, porque es una fuente de sabiduría, de historia. Entonces, no quiero quitar la importancia del lugar, del amor al lugar. Pero, y en sí mismos, ninguno de estos sentimientos son negativos en sí mismo. Por ejemplo, el sociosentimiento puede ser una forma de empoderación. La idea, yo creo, de Sancharkar es que cuando nos quedamos limitados por esos sentimientos, o cuando pensamos que nuestra religión es la única verdadera, eso bloquea la expansión de la conciencia. Entonces, el humanismo nos enseña que necesitamos eliminar esas etiquetas y continuar expandiendo la conciencia
y unity rather than separation enfatizar and más nuestra superiority. interconexión y nuestra unidad en vez de la separación. When Cuando we finally remove all these quitamos labels todas that esas we have affixed to etiquetas, ourselves, we encontremos find something algo that precedes all labels, más allá and that's really the de todas las existential etiquetas, awareness que that we todos really somos are realmente all uno, one, todos that we estamos really are conectados connected con with todo en este everything in the universo. universe. Esta es So la that's perspectiva the neumanista neo-humanist perspective that I think que nos connects to conecta con el the proyecto de project la of decolonizing our descolonización. minds and overcoming limiting sentiments. Yo So I pensé actually que thought we might take some time. Dada, you can tell me if this is all right. Just in some small groups, so people can have an opportunity to podríamos stop ahora listening to me and talk to themselves en unos for minutos, about 5, 10 maybe minutos 15 en minutes. grupos Is pequeños that y okay, cada Dada? persona puede Some tomar small 5 group minutos para breakout? contar su historia e identidad y analizar Yeah, tu okay. identidad como So I raza, would grupo say social, maybe in groups of género, 3, just sexualidad, random groups, lenguaje, en take términos a de little bit of relaciones de time poder, to jerarquías, examine and historias de share a colonización story of your y own identity, descolonización en tu whether it's país. around race or social class, gender, sexuality, ability, but tell this story in terms of Entonces the power vamos a relations, the reflexionar cada hierarchies, uno sobre and the esto. histories of colonization and decolonization La in your home historia de tu country. Now, I identidad realize personal, this could take hours, and we only have, como raza, I como would clase, say, como género. 15 minutes or 20 minutes. Aha. We have learned that he has allowed colonization so that we learn to struggle and achieve success. And then Guruvati says, I believe that decolonization needs to take place in both the colonizer and the colonized because the superiority inferiority complex is very much alive. So maybe one of you would like to expand on this a bit? Dada, Gyanananda, you want to unmute and start us off? Because he's translating to French, so his mic is unmute, but you cannot hear him. Cannot hear you, Dada. I will stop the translation. Please make it 1 minute. So, Karunesh, my French is very, 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 very poor, but you're asking what factors favor decolonization? Dada Gyanananda, you are muted. I can't update him the interpretation, so I can take him from his room now. He's stuck there. Oh. I will try. Shiva Priya, take out of my room. I'm trying, but I will end with all of them if I end with you. But he's on our big screen. Well, I will try to end and then I put the others again. Okay. You should remove all of them. Yes, I think so. I think we should come in the collective now and just share in the collective. It's much better for the moment. We can benefit more. Donc, j'étais en train de dire, on partage ici dans le collectif là. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre dans le chat en français et je vais les traduire en anglais pour le professeur. Donc, Karunesh was asking, what are the factors to facilitate the process of decolonization? He confused a little bit colonization and decolonization. He asked in the past, but actually he wants to understand how to move ahead with decolonization. Is anybody who is familiar with France have an answer for that? S'il y a quelqu'un qui est familier avec le français peut répondre cela. Guruvati ou Narada, vous pouvez répondre, ou même Ada qui parlait là il y a un peu de temps là.
Moi, si j'ai bien compris la question, If je I understood pense well the que, question, I think en fait, il y a bon espoir que les choses avancent là, parce que nous avons beaucoup hein, la jeunesse comprend aujourd'hui que il faut cette jeunesse aujourd'hui avec les nouvelles technologies, etc., sont au courant de tout ce qui se passe dans le monde et comprennent bien qu'ils ne veulent plus accepter d'être soumis. Et ils font la pression sur nos dirigeants aujourd'hui. Excellent. Si tu peux parler ça aussi en anglais, là, pour la professeure de côté aussi. Vas-y, vas-y. Ce serait mieux donc, que tu... Okay, donc, what he said that from his point of view, the movement is on, that the youth is not anymore accepting the process of colonization. They are sharing a lot of informations, and certainly we have more scope for change. So, si tu veux parler alors très lentement là pour que je te traduise alors. Hein. Ok, d'accord. Donc les dirigeants aujourd'hui, ils sont sous pression entre le colonisateur qui leur impose ce qu'ils souhaitent et la jeunesse qui dit non à la colonisation ou au néocolonialisme. Donc, he's saying that the leaders in Africa, for example, are under pressure from the youth who don't want any more the colonization, but themselves are obedient to the colonizer. So this dynamics is taking place now in many parts of the world. Donc, on a vu le cas de la Libye où effectivement l'OTAN ou l'Occident a décidé de tuer Kadhafi par l'autorisation quelque part de l'OUA qui avait accepté à l'époque. And we've seen that, for example, in the case of Libya, where the NATO took on itself to kill Gaddafi using a breach in the mandate that they got from the UN. Donc, aujourd'hui, les Africains se sont rendus compte que pour le Niger, parce qu'on connaît les conséquences de ce qui s'est passé à la Libye, tous les djihadistes sont descendus en Afrique, le Mali, le Burkina, le Niger ont des problèmes à cause de cela. And at this moment, most African youth and the Africans are not accepting the case of Niger, that there is an intervention, a military intervention in Niger, because from Libya, many jihadists came from Libya and to all the countries of the Sahel and created havoc and still are creating the havoc. Donc, ce qui est important, c'est la jeunesse, c'est l'avenir. Donc, si la jeunesse comprend qu'elle doit prendre son avenir en main, moi, je ne m'inquiète plus. So he's saying that what is important now is the youth. That if the youth understand very well what is going on now, and the proper education is imparted and strengthening, he will not be worried about the future. He feels that the future is positive. Parce que les leaders seront obligés d'écouter la jeunesse, parce qu'un adulte, il est pris par son salaire, par autre chose, mais la jeunesse est insouciante et est prête à aller jusqu'au bout pour son idéal. Comment est-ce que tu peux répéter une fois J'ai dit, par exemple, les adultes, ils ne peuvent pas se battre comme il faut parce qu'ils sont coincés, il leur faut le salaire pour pouvoir nourrir leur famille, etc. Alors que la jeunesse, elle est insouciante de ce côté-là, elle va se battre pour son idéal jusqu'au bout. Donc, the old ones are not able to fight against this situation because they are mostly involved with maintenance of the families and different type of issues. But the youth is determined not to live in as inferior as colonized. So it is the youth that is the key. Right. I think what I'm hearing from a lot of people in the chat is the issue of reparations
is probably one of the key issues of our time, and will probably prove to be one of the most difficult as well, as people get very protective of what they have and where they live. Yes, it is. Here in South America, in Brazil, yesterday when I was on my bus from Sao Paulo to the interior of Sao Paulo, I just learned that in the Northeast, they killed one lady, they shot one lady, 12 bullets in her body, because she fights for the right of the Black people there. And her religion is different from the official religion. She's Afro descendant, so she was killed because of that. So, and her son was killed 2-3 months back. Right. And she was talking to somebody whose daughter was killed in that land. Now she's also killed. And all these descendants from the slavery in Brazil, at least I can say, from the African side, they were not given any land. They were not given anything. Simply they were asked to get out of the farms. And that's how, so that reparation, yes, has to be thought about. And the respect of, they believe they cannot kill people like this just because of their religion. Like we are in the Middle East back, in the Middle Age. Right. So Aradana, I don't know if I pronounced that correctly, in the chat said, aren't we all supposed to learn English so we can communicate? And I know that Sarkar actually supported the idea of a lingua franca. I suppose right now it would probably be English. Somebody speculate in the future it may be Sanskrit. But it also speaks, I think, to the importance of including the study of multiple languages in neo-humanist schools, so people can, you know, really speak in many tongues. So it's complicated. We're trying to build a global movement, and we don't all understand each other. So yes, that's very hard to do. Elle dit que au même moment que nous voulons construire un mouvement universel et global, nous avons des difficultés de nous comprendre. Et elle mentionne donc que Sarkar aussi a appuyé l'idée d'une langue lingua franca, une langue universelle, pas une langue universelle, mais une langue de communication universelle, comme l'anglais. Mais elle ajoute le fait que dans nos éducations, nous pourrions penser à des multilangues, des éducations dans beaucoup de langues, pour que nous puissions nous communiquer à côté de la langue locale, quoi. I see a question here. Is the ideological struggle or the power struggle more significant in decolonization? Wow, what a great question. Are they separate? I guess would be my first question. Can you separate ideology and power? Pouvons-nous séparer l'idéologie et le pouvoir? Ça, c'est la question qu'elle donne. Si c'est la lutte idéologique ou lutte de pouvoir, c'est ça la question qui est mise. Et donc, elle demande s'il y a moyen de séparer l'idéologie et le pouvoir. I think there are some very big questions around strategy. You know, the dominant groups in the world control military, surveillance, police. And so there's a lot of conversation among non-dominant groups to what extent self-defense is important. And I think those are very difficult questions. You know, can there be a non-violent revolution, you know? And what are the tools of revolutionary activity if, you know, we're not talking about guns and bombs? How do you create a non-violent revolution? The youth are very idealistic. I don't know if, yeah, I guess that can be heard.
you know, around the world, it's manifested in places in Europe like Austria and also in the US with Trumpism and even in South American places. This idea of Trumpism is more general. It's about the right believing that through the courts, and it's even happening in Israel, through in the US through gerrymandering and whatnot, the acquisition of power can overcome ideological progress. And they have been successful. They have turned back what people perceive as certain ideological forward movement in the ideological debate by taking power back in different ways. And so I think there is a conscious movement on the part of the right-wing entities around the world that taking power will significantly delay this ideological transformation that we thought was happening. And so I do think this ignoring of power, sometimes in lieu of ideological progress, can lead to steps backward. We have to recognize that certain people are positioning themselves through different ways of overcoming democratic freedoms by taking power in very subtle ways. I think in the US that's just played out, and it's played out in other places. And so that's why I asked that question. I think from what we listened from Kathleen, we can see that though they had the power, the military power, they had all the powers, but they made sure to occupy education, to instrumentalize education, to create a mindset of colonize, and to facilitate even the process of neo-colonization, along with that mindset, the religions also are used in that processes. So it seems that ideology has more strength over power, over military. So education, I believe, is the way. Somebody is asking me to translate in French. The discussion here is about which one is important, power or ideology. French, not Hello, Guruvati? You are speaking English, you are not translating into Yeah, I'm not accustomed to doing that, so I think... donc, la question ici en discussion est qu'est-ce qui est plus important, c'est l'idéologie ou le pouvoir? Et dans la présentation de Japa, et Kathleen aussi a posé cette question en fait, il démontre que ceux-là qui ont le pouvoir, que ceux-là qui ont l'idéologie, d'une certaine manière, ont tendance à aussi avoir le pouvoir. Donc, quand l'idéologie avance avec le contrôle du pouvoir, donc comme le contrôle de l'éducation, le contrôle des religions, donc cette idéologie a tendance à avoir une précédence sur le pouvoir, quoi. C'est ça, c'est que je peux résumer. Oui. Si Guruvati veut ajouter quelque chose là, quand je traduis là, tu es la bienvenue. Hein? Can I say something? Hello, I don't know now. Yes, we can listen to you, Dada. Okay. Yes, we can listen to you. Regarding this question that Kathleen mentioned about the violence, if a revolution can be violent, and I think, I don't know exactly where, but somewhere I think Sarkar mentioned in somewhere that this depends, the key is education, as I say. When most of the population have the percentage, the higher the percentage of the population have a consciousness and educated, the less blood will be in the transformation, in the revolution. When there is people are less educated, the transformation
there is a violent revolution. But it can be a possible a cultural revolution with a minimal violence when the most of the population have a higher consciousness. This is the guerre de violence. Donc, ce qu'Amitabha dit là est que plus l'éducation est dans la grande partie de la population, moins de chances nous avons de violence dans un changement. Donc, un changement culturel basé sur l'éducation, oui, est possible, mais ça dépendra de l'étendue de gens éduqués dans cette communauté. That looks like there's another question here from Brazil. What do we, and we might end on this because I think that's a very good point about the importance of education and spirituality. What is the biggest challenge of a neo-humanist and liberating education in neo-colonized countries? Anybody like to address that question? Japa says, people in power colonize by controlling education. Yes. In fact, now itself, we can see education, which is just a material education, eliminate the psychic and spiritual aspect of education from the curriculum. Yeah, I think another element of this is not only not only the control of education, but the breakdown in community. One of P.R. Sarkar's, one of the things that we know that is part of this work is to create these communities. And I think the only way to take back the education is through the education being seated in communities. Once you can create new communities, and within those communities, you can educate. But one of the things that the powers to be do is break down community also, and in breaking down community, then become those who provide education. So the reclaiming of community of different times, the intersectional communities, which you mentioned earlier, I think is the only way that we'll be able to achieve this education, this mission of education. Otherwise, the powers to be are in control of the education. Right. And so therefore, you aren't going to be successful, I believe. And Amar has a very good point in the chat. Germany was the most highly educated country probably in Western education. And look what happened there. So I think you're right, Amar. I wouldn't say spiritual and educational are binaries, but we need to have a spiritually based education. So I want to encourage all of you to get more familiar with our neo-humanist education program. Donna's certainly familiar with our program. I think that's what we're trying to accomplish, is to really create a very unique form of education that is grounded in spirituality, but that's also critical pedagogy, and decolonizing at the same time. So hopefully we'll have a book out in the next couple of months. Invite you all to read it and get involved with your local neo-humanist education group. So I think we can probably close now. We're at an hour and a half. I want to translate what you just said a while ago. So what Catherine is telling is that Amar put You're in English. Yes, I am. I have to change the tune. Donc, ce Catherine a dit est que Amar a mis dans le texte, on disait là que l'éducation est très importante pour une révolution pacifique. Et en même temps, on disait aussi que autant l'éducation est étendue, beaucoup plus de chances nous aurons une révolution beaucoup plus harmonieuse. Mais alors, Amar vient, il a intervenu, il dit, mais en Europe, là, nous avons l'Allemagne qui avait une très bonne éducation, c'était l'un des pays les mieux éduqués en Europe. Mais en même temps, nous voyons ce qui est là aujourd'hui. Et donc, il dit que nous devons avoir une éducation spirituelle. Alors, Kathleen entre dans le dialogue. Il dit que nous ne devons pas faire une contradiction entre la spiritualité et l'éducation. Qu'au contraire, nous devons parler
d'une éducation basée sur la spiritualité, une éducation néomaniste. Et donc, dit que vous encourage à entrer en contact avec le système d'éducation néomaniste que nous avons aujourd'hui. Nous avons un collège à Asheville qui donne des cours d'éducation néomaniste, où Kathleen, en fait, est la directrice académique, et qui bientôt, peut-être dans 3-4 mois, nous aurons un livre sur l'éducation néomaniste qui, en même temps, basé sur la spiritualité, mais aussi parle de la décolonisation, aussi parle de pensée critique. Donc, en fait, quand on va développer les deux côtés dans la vision même néomaniste. Yes, I finished. So we're at an end, right? Thank you very much. It's been very, very informative. Thank you all. Namaskar. Stay in touch. Namaskar, namaskar, namaskar. Yes, can they send us the links to get in touch with you? They want to have the contacts of the school of. What is the name of the book that's coming out? The name at this point is Neo-Humanist Education, Theory and Practice for the Anthropocene. Éducation néomaniste, la théorie et la pratique pour l'ère anthropocène. Ça, c'est le titre du livre que Kathleen est en train d'écrire, en fait. I think Dot is the only person here who's read most of it. Thank you. But still, I need to read more to grasp it and make good use of it. I can say that neo-humanist education, as we are accustomed to see it in our schools, has got a big leap at this moment with this College of Asheville, where it brought to a level very, very high. And I would encourage everyone who is interested in changing the world really to get a grasp of it. In fact, there is a course that will be started soon. So you all are invited to join that course. It is really worth. So je voudrais dire donc l'éducation néo-humaniste que nous connaissons jusque-là a pris un saut galopant avec l'introduction du collège néo-humaniste d'Asheville, et qu'il y a en fait, ils vont commencer des classes une fois de plus de 2 ans, et ces cours-là vont commencer dans peu de temps, dans 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais pas. Et si vous vous intéressez, c'est une très bonne opportunité. C'est là qui pensent à travailler pour la libération de l'humanité. C'est une très grande opportunité de prendre ce cours-là. Except it is in English. I want to ask something. Are you aware of Beyond Materialism, Spirituality for the 21st Century? Do you know that book by Amal Jacobson? Did you hear me, somebody? Yes. Do you want to write the title in the chat? I don't know what's going on with my title, my chat. It's Beyond Materialism. Right. Spirituality for the 21st Century by Amal Jacobson. Right. It's a new book out. Yeah. Beyond Materialism. Good. I look forward to reading that. She said it's written by Amal. Amal is Arun. Amal is Arun? Arun's son. Okay, Arun's son. Okay. All right. Thanks everyone. a lot. Thanks a lot. It was a pleasure to have you. And this Samaj Amandla is very grateful for you having taken time to come to share your few minutes. And we hope that you'll continue
we'll continue. Maybe I'll pop in getting on a- some of your classes. Yeah, thank you. Thanks.